Bien, muy buenas tardes a todos y a todas, o buenos días, no sabemos en qué hora se va a proyectar esta reflexión que vamos a iniciar con el compañero César Torres. Vamos a tratar de presentar el proceso que hemos desarrollado de reflexión sobre el significado de las justicias alternativas. Estamos haciendo un ejercicio de comprensión de las justicias alternativas, considerando que de esta situación de las justicias emerge una problemática muy importante que desde la perspectiva del IPECAL o desde la perspectiva de las teorías críticas y el pensamiento crítico se debe abordar. Entonces vamos a tratar de mostrar unas primeras aproximaciones a la comprensión de las justicias alternativas y los problemas que emergerían de esa comprensión. Y esperamos de la audiencia, es decir, de todos los que están participando en este momento en esta reflexión, que se abra un proceso reflexivo desde las propias experiencias para ampliar el pensamiento y la realidad frente a los problemas que van emergiendo. Como es un proceso en construcción, todas las reflexiones que surjan desde esta didáctica del sentido nos servirán para ir acomodando las propuestas de acción que surgen desde el IPECAL para convertir las justicias alternativas como un campo de reflexión. Si yo quisiera resaltar dos elementos de los que en primer lugar, que este es una línea de trabajo en construcción al interior del IPECAL. Eso quiere decir dos cosas. La primera es que está en construcción al interior de IPECAL, pero hay una larguísima trayectoria intelectual y experiencial de justicias alternativas tanto en América Latina como en el resto del mundo. Y lo segundo que quiere decir cuando planteamos que está en construcción es que, en nuestro parecer, toda línea de investigación, toda línea de pensamiento está en construcción, reconstrucción y cuestionamiento permanentes. Eso es lo primero que quería precisar. Lo segundo es que, si bien es un esfuerzo de Pedro Luque y César Torres, es también un esfuerzo institucional de IPECAL, que puede hacerse gracias a los cientos de operadores de justicia alternativa que hay, en este caso, en nuestro país, en Colombia, y que sabemos que son también cientos y miles en los otros países de América Latina. Y esta reflexión también se puede hacer porque ha habido intelectuales que podríamos llamar orgánicos de este tema y orgánicos de las organizaciones y movimientos sociales que han dedicado buena parte de su vida a hacer reflexiones y a construir pensamiento en torno de la justicia alternativa. Bueno, cuando estamos hablando de justicias alternativas, la primera pregunta que debemos tratar de resolver, César, es ¿qué son? ¿O cómo podemos hacer una primera aproximación al sentido y al significado de las justicias alternativas desde nuestras experiencias? Porque César ha trabajado directamente el tema de justicias alternativas desde el Estado y desde fuera del Estado. Y yo también la he trabajado desde comunidades indígenas, desde comunidades afrodescendientes y desde otras experiencias que en la misma vida he tenido que vivir y he tenido que asumir y he tenido que reflexionar. Entonces, lo primero que hay que decir es que existen muchas maneras de nombrar las justicias alternativas. Y desde la perspectiva ipecaliana es muy importante empezar a decodificar qué significa cada una de esas maneras como se nombran las justicias alternativas. Porque se puede nombrar de muchas maneras, como por ejemplo justicia especial indígena, justicia afrodescendiente, justicia rom, justicia palenque, lo que en general han llamado justicias étnicas, pero también se ha llamado justicia en equidad, justicia comunitaria, justicias alternativas y otras maneras de nombrarla. Entonces yo creo que si se va a desarrollar un proceso de construcción de conocimiento o si se va a aproximar una primera comprensión de lo que significan las justicias alternativas, tendría que empezarse por decodificar esta manera como se han nombrado, preguntarse por qué se nombran así y no de otra manera, y sobre todo qué es lo que hay detrás de nombrarla así y qué se quiere producir nombrando de una manera específica a las justicias alternativas de esta manera. Bien, entonces lo que estamos tratando de plantear es que esas distintas formas de nombrar se convierten en sí mismas en un primer foco de reflexión y en un primer foco de atención.
porque detrás de cada manera de nombrar existe un marco de sentido y tenemos que tratar de explicarnos por qué se nombran así y qué es lo que implica nombrarlo de una o de otra manera. Entonces, las justicias alternativas, en el ejercicio que hemos desarrollado con César hasta ahora, las podemos comprender sobre todo como prácticas o acontecimientos de justicia. Por ahora vamos a utilizar el concepto de justicia, pero luego nos vamos a dar cuenta que ese concepto de justicia está también en cuestionamiento y que tenemos que reconfigurarlo. Estamos diciendo que por fuera del Estado, por fuera de la acción del Estado, por fuera del aparato de justicia del Estado, se han construido unas prácticas de justicia que le generan al Estado incomodidad o que lo ponen en tensión con estas prácticas. Pero quizá lo que las define más claramente es que no ocurren y no se desarrollan dentro de la estructura del Estado. Así algunas de ellas, para desarrollarse, hayan cooptado alguna terminología o hayan cooptado alguna manera, algunas prácticas de justicia oficial o de justicia formal. Entonces ese es el primer elemento importante que reconocer, pero eso no nos dice de la amplitud de las justicias alternativas, porque de nuevo aparece lo étnico y aparece lo no étnico dentro de las justicias alternativas. Entonces podríamos decir que las justicias alternativas en principio podrían tener como dos grandes dimensiones. Una, las que son realizadas o practicadas por comunidades indígenas, por comunidades étnicas, no sé hasta dónde quepa César cuadrar ahí las afro o las palenque, que sufrieron un proceso violento de pérdida de su cultura y están en un proceso de recomposición. En algunos casos se parecen más a las otras justicias, digamos, campesinas o justicias que ocurren en otros lugares que no son los étnicos. Pero entonces aparecería esa primera dimensión, ese otro alterno, que es una comunidad indígena que está desarrollando prácticas de justicia desde un marco de sentido ancestral, es decir, que lo hacen con un sentido que viene desde sus mitos, que viene de su tradición oral, que viene de su memoria y que también se ha convertido en unas prácticas para dirimir esto que nosotros por ahora estamos llamando como justicias, pero que dentro de estas comunidades, me voy a referir a las indígenas del Amazonas, no se llaman como procesos de justicia, ¿sí? Sino que ahí empieza a cuestionarse el concepto o la categoría de justicia, y más bien los indígenas utilizan otra categoría que es la de la armonía y del equilibrio. Es decir, no se habla de injusticias, sino de desequilibrios o situaciones que desarmonizan la propia situación, que desde el marco de sentido de estas comunidades, pues las hacen generar estrategias alternativas para poder armonizar esas situaciones que se desarmonizan. Eso por un lado, pero por el otro hay otras justicias alternativas que ocurren por fuera del Estado, pero no sé si podemos incluir este concepto de marginalidad. De marginalidad no en el sentido de pobreza, sino marginalidad en el sentido que ocurren en los márgenes de las fronteras de intervención del Estado, en el margen de las fronteras de las estructuras de operación de justicia del Estado. Es decir, que ocurren en lugares en donde el Estado no opera. Y por la dinámica propia de las comunidades también se han tenido que desarrollar prácticas que busquen la armonización de estas comunidades en su vida. Podríamos decir que son prácticas que buscan mantener a estas comunidades como comunidades convivenciales. Pero también existe otro escenario que podría ser parte de este segundo escenario, que son las justicias alternativas que se evidencian o que emergen en contextos de violencia y en donde quienes la ejercen desde el uso de las armas y desde una violencia impuesta en esos territorios. Y aquí podemos decir que existen violencias subversivas, es decir, desde grupos que están en contra del Estado, que luchan porque no están de acuerdo con esa forma de Estado, pero también de grupos que nosotros llamamos de extrema derecha o paramilitares, que son los que están imponiendo formas de ser y formas de actuar en esos territorios, pero con el uso de la violencia, defendiendo el Estado, porque claramente estas otras expresiones armadas lo que están haciendo es defender esa idea de Estado. Entonces podríamos decir que existen como ese tipo de escenarios más bien en donde se están desarrollando las justicias alternativas. Okay. Pues mira, digamos yo quisiera plantear sobre los tres temas que pone Pedro sobre la mesa. Yo quisiera como ampliar y ayudar a precisar esos tres aspectos.
Uno es sobre el nombre, para decirlo de alguna manera, el nombre de la cosa, el nombre del objeto de estudio. O sea, hemos llamado a esas prácticas de impartición de justicia, las hemos llamado justicias alternativas. Eso quiere decir que son unas justicias altas, son unas justicias otras, son otras prácticas de justicia. Pero son otras referidas a qué, son alternativas frente a qué. En principio uno podría decir que vamos a entender por justicias alternativas todas aquellas prácticas jurisdiccionales, es decir, todas aquellas prácticas de resolución de conflictos y regulación de la vida social que se desarrollan por fuera de la normatividad estatal, por fuera de la estructura del Estado y por fuera del discurso jurídico predominante. Como están fuera, pues son otras, son distintas, son diferentes, son diversas frente a la práctica jurisdiccional de regulación de conflictos y de regulación de la vida social que se desarrolla desde el Estado. Digamos, es por eso que hemos escogido ese nombre. De esas justicias alternativas hacen parte las prácticas jurídicas que ocurren al interior de las comunidades indígenas, siempre y cuando esas prácticas tengan un discurso propio, unos instrumentos propios y unos modos propios de resolver los conflictos. Pero ahí vale la pena hacer como un pequeño asterisco, una aclaración que hablábamos en la reunión anterior. Es que esas prácticas jurídicas alternativas o esas prácticas alternativas de impartición de justicia no existen en ningún grado de pureza. Entonces, cuando uno va al campo, y usted lo sabe mejor que yo, el ejemplo es suyo realmente, cuando uno va al campo encuentra que las prácticas jurídicas alternativas que ocurren en las comunidades indígenas han tomado ya muchos elementos de la práctica jurídica que podríamos llamar occidental. Porque es que nadie vive aislado en el mundo contemporáneo. Seguramente habrá excepciones, pero en general vivimos todos intercambiando conocimientos, intercambiando saberes, intercambiando experiencias, y cada uno va tomando de las otras culturas lo que requiere o lo que le impone. Pero eso es otra discusión, digamos. Entonces, lo primero es sobre el nombre de la cosa. Entonces, el nombre de la cosa es alternativo porque es otro frente a lo que se hace desde el Estado. Dentro de lo alternativo caben las prácticas jurídicas que se desarrollan en las comunidades indígenas, las prácticas jurídicas que se desarrollan en las comunidades afrodescendientes o negritudes, en las prácticas que se desarrollan en las comunidades rom o gitanas, las prácticas de los raizales y las prácticas de los palenqueros. Pero ¿qué ha pasado ahí? Pasa que el Estado dictó una ley que reconoce esas prácticas jurídicas. Y no contento con que las reconoce, es que las empieza a afectar porque las reglamenta o vía legislativa o las reglamenta vía jurisprudencial. Es decir, o se sacan leyes y decretos reglamentando esas prácticas jurídicas alternativas, o las cortes y los tribunales dictan sentencias que reglamentan esas prácticas. Entonces, estábamos hablando que el Estado reconoce, y uno dice, pero qué bueno que el Estado haya reconocido la validez de esas prácticas jurídicas, pero cuando las reconoce empieza a cooptarlas para que se conviertan, para que se parezcan cada día más a las prácticas jurídicas estatales. Entonces, ese es como el problema de esa alteridad, es que la alteridad se puede ir diluyendo y la seguimos llamando alternativa, pero ha perdido alteridad. Por inercia, digamos. Entonces, podríamos estar corriendo el riesgo, y en eso quisiéramos ser enfáticos, es que se puede correr el riesgo de que lo alternativo tenga de alternativo solo el nombre. Entonces, puede uno terminar haciendo farándula con la justicia alternativa. El tercer punto que Pedro tocaba era cómo lo queremos plantear desde la perspectiva de IPECAL. O sea, cómo queremos ver a la justicia alternativa desde el punto de vista de IPECAL. Entonces,
cuando las personas que tienen un conflicto pretenden dirimirlo ante las instancias de la justicia alternativa, ¿qué es lo que están buscando? ¿Por qué van a esos mecanismos de justicia alternativa y por qué no van a un tribunal o ante un juzgado? Debe haber múltiples razones, pero el resultado que se obtiene, y si ese es el resultado que se obtiene, nosotros decimos debe ser que eso era lo que estaban buscando. Entonces quiero comparar los resultados. Cuando usted va a un juzgado, a un tribunal, a una magistratura, esas instancias dictan sentencia, y en una sentencia siempre hay un ganador y un perdedor. Y aquí en Colombia tenemos la gente utiliza un dicho que es: yo le guardo la leche para cuando llegue el pan. Es decir, usted me ganó ahora, me ganó el pleito judicial, pero eso no quiere decir que yo me voy a soportar esta derrota el resto de mi vida. Queda establecida una pugna que se sigue aplazando. Y en ese sentido, luego lo podemos ampliar más, pero en ese sentido, toda acción de resolución de conflictos que realiza el Estado es violenta per se, porque tiene un ganador y tiene un perdedor. La justicia alternativa, para empezar a comparar, al contrario, la justicia alternativa se caracteriza por ser pacífica. Es decir, cuando se acude a un mecanismo alternativo de solución de conflictos, no hay un ganador y un perdedor en estricto sentido. Se asignan derechos no solo porque le pertenecen a uno u a otro, sino porque se necesita y porque la asignación de derechos se complementa. Los derechos que le asignan a una parte y los derechos que se le asignan o reconocen a la contraparte resultan ser complementarios. Entonces, no hay ganador y perdedor cuando se falla en la justicia alternativa. No se crea más violencia. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando usted acude ante un juez, pues el juez que no lo conoce a usted de nada, que no sabe quién es Pedro Luque, que no conoce su historia, que no sabe dónde vive, ese juez tiene que guiarse por lo que los abogados llamamos los hechos. Entonces comparan los hechos con los derechos reconocidos en la legislación y de acuerdo a esto que está reconocido en la legislación, mete los hechos ahí y dictas una sentencia. Y la comunidad y la gente y su familia y la familia de la contraparte y sus vecinos, los que vieron cómo ese conflicto escalaba o no escalaba, esa gente su opinión y sus deseos no son tenidos en cuenta. En la justicia alternativa se promueve la participación de la comunidad y se escucha a la comunidad. Eso quiere decir que mientras el Estado, digamos, privatiza el conflicto, eso es entre los dos que están peleando, en la justicia alternativa se socializa el conflicto. Por una razón, porque cada conflicto afecta a las partes y a la comunidad cercana, mínimo a la comunidad cercana. Entonces, primera característica, es pacífico. Segundo, es comunitario. Y tercero, el juez de la República o el magistrado falla siguiendo las normas. O sigue las normas o sigue las jurisprudencias. Pues para no hablar de casos de corrupción, en cuyo caso sigue lo que la parte más poderosa requiere. En el caso de la justicia alternativa, cada operación jurisdiccional, cada operación de regulación de la vida social, cada operación de resolución de conflictos promueve la autonomía de la comunidad en la cual ocurre el conflicto y se está resolviendo el mismo. En ese sentido, podríamos dar cuatro características de la justicia alternativa. Es pacífica, es comunitaria y es autónoma. O busca esos tres caminos. Entonces, es a esas justicias que nos estamos refiriendo con el nombre de justicias alternativas. Ocurre por fuera del Estado y tiene esas características. Pero aclaramos, para cerrar este primer capítulo, pero aclaramos que no existen en ningún grado de pureza. O sea, están influenciadas, el término que estabas usando ayer era, están imbricadas. Están ahí superpuestas, traslapadas, una vierte a la otra. Mientras la justicia alternativa se guía más por la norma social que por la norma jurídica, la estatal se guía más por la norma jurídica. Pues sí, pero es que la norma social
también ha sido influida por la norma jurídica. Uh-huh. Bueno, pero tenemos que ir un poco más atrás, César. Es decir, desde mi perspectiva, tenemos que preguntarnos por qué ocurre eso, ¿sí? Porque estamos hablando de las tensiones que hay, de las diferencias que hay. Pero ¿qué es lo que podemos por ahora comprender más de fondo, no haciendo una lectura superficial de lo que se ve en principio, sino de lo que justifica que eso sea así o sea de otra manera? Yo creo que hay que ver las justicias alternativas desde un ángulo de mirada distinto. Y ese ángulo de mirada distinto viene un poco recogiendo los elementos fundamentales de la apuesta epistémica del IPK, de la hermenéutica de la conciencia crítica. Y es que, como lo dice Semmelmann, los hombres estamos inmersos en unas estructuras de significado que nosotros mismos hemos construido. Es decir, podemos decir que la justicia del Estado contiene una estructura de significación, distinta a la estructura de significación que se construye en las otras justicias que hemos llamado alternativas, y por eso podemos leerlas ahorita en esta primera aproximación de manera distinta. Pero podemos decir más, podemos decir que la justicia estatal no la podemos ver aislada del Estado en general o del modelo de sentido, de la estructura de sentido que significa la modernidad. Dicho en otras palabras, la justicia es una parte de la estructura del Estado que construye sujetos para una manera de vivir y para una manera de ser. Entonces, la justicia no la podemos analizar de manera aislada, sino que tenemos que mirar todas las implicaciones políticas, las implicaciones culturales, las implicaciones sociales que tiene esa imposición o esa impartición de una sola justicia, ¿sí? Porque hay un ejercicio de poder ahí, y es lo que estábamos hablando. La justicia es un... Yo hacía esa pregunta ahora que estábamos conversando antes de iniciar esta reflexión. La justicia se puede ver como un dispositivo de disciplinamiento social para construir sujetos desde esa idea de imponer el orden, que son sujetos que operan dentro de esta concepción de sociedad, dentro de esta concepción de mundo, que sería lo que estamos llamando modernidad. Pero si eso es así, las otras justicias entonces también están fundamentadas y están sustentadas desde un marco de sentido. Es decir, las comunidades indígenas o las comunidades étnicas tienen una manera distinta de ver el mundo, tienen una manera distinta de regularse, y por eso es que tú dices que son más comunitarias, mientras que las otras son más privadas. Uh-huh. Y tienen una percepción del mundo más comunitarista o más convivencial que la que se está imponiendo desde el Estado. Entonces, podríamos decir que si interpretamos las justicias no como prácticas, no como situaciones que se pueden ver, sino tratamos de indagar por el marco de sentido, podríamos decir que era la conclusión a la que estábamos llegando, que la justicia construye sujetos, construye subjetividades, igual que la educación, igual que los otros dispositivos del Estado que cumplen esa función de construcción de sujetos, y por eso aparece esa tensión frente a las otras manifestaciones de justicias alternativas, porque están poniendo en cuestión no solamente la práctica, sino que están poniendo en cuestión el sentido que fundamenta la práctica, y están poniendo en cuestionamiento el hecho de que se está homogeneizando o generalizando unas formas de hacer justicia que están negando esos otros sentidos sociales, culturales, que se han creado y que operan ya en prácticas específicas como mecanismos de resolución de conflictos. Es decir, cuando uno empieza a construir conocimiento o a comprender de otra manera las prácticas de justicia alternativa, realmente lo que está mirando uno es cómo se pueden construir sujetos desde otro lugar, cómo se construyen subjetividades de otro lugar, que en buena parte son subjetividades que no se ajustan a ese sentido de ser sujeto que se está construyendo desde la cultura dominante, en este caso, la cultura occidental. Entonces me parece que es una visión que hay que construir, un nuevo ángulo de mirada de las justicias alternativas para poder develar eso. Y la pregunta es, entonces, ¿qué tipo de justicias alternativas, qué tipo de sujetos se están construyendo con esas otras justicias y cómo esas otras justicias se han construido sociohistóricamente? Es decir, la pregunta de fondo
es una pregunta por el sentido y por el tipo de sujetos y por el tipo de sociedad que se está construyendo desde esas justicias que son diferentes, porque por eso las hemos llamado alternativas, o por eso se están llamando alternativas. No, yo quería como precisar 2 o 3 cosas, digamos, de lo que estás, como para ir cerrando este capítulo. Sí. Digamos, parece que suena atrevido decir que las prácticas de justicia construyen sujetos. Pareciera que una cosa no tiene que ver con la otra en la ciencia tradicional. Digamos, si le preguntamos a un abogado tradicional si la práctica jurídica crea sujetos, pues va a decir no. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero resulta que en la vida real, cuando los jueces magistrados adelantan un proceso, en ese proceso hay personas. Es decir, hay 2 o más personas enfrentadas por obtener el reconocimiento de un derecho. Esas personas a las que se les reconoce o no un derecho, aprenden modos de ser. Por eso, cuando uno habla con los abogados, uno casi que reconoce a un abogado cuando empieza a hablar, por la terminología que utiliza, por la forma en que utiliza la terminología, por la forma de expresarse, por la manera en que construye las frases, por los referentes éticos, políticos y subjetivos que utiliza para definir las situaciones. Es decir, la práctica jurídica del abogado lo va constituyendo como un sujeto fácilmente identificable, contrario a los hóbrides, que son no identificados. El sujeto abogado es reconocible, en primer lugar. Es decir, el saber jurídico que posee le construye una subjetividad, pero las partes que se enfrentan en los pleitos jurídicos también construyen su subjetividad al calor del pleito. Entonces, las partes, los abogados y por supuesto los jueces y magistrados que tienen que decidir. Yo quisiera referir, la última perla de la justicia en Colombia es que hay unos jueces encargados de restituir las tierras a los campesinos que fueron víctimas de la violencia armada durante los últimos 60 años. Esos campesinos que fueron víctimas, fueron desplazados, perdieron sus tierras. Hace 2 semanas, una señora, ante un tribunal de restitución de tierras, le reclamó al juez que le restituyera su propiedad y el juez la amenazó con enviarla a la fiscalía. Es decir, ese tipo de jueces han construido una subjetividad de la que se puede decir de manera más o menos superficial, se puede decir que se consideran poseedores de la verdad, porque la verdad se agota en lo que diga la ley. Como él es quien conoce la ley, él es quien conoce la verdad. Y desde ese lugar del que él se ha apropiado, desde el lugar de la verdad, él decide quién sí, quién no y qué merece cada quien. En ese sentido, la práctica jurídica, la resolución de conflictos, crea una subjetividad, repito, en las partes, en los jueces, en las personas involucradas en cada caso. Pero esa subjetividad también se crea en las justicias alternativas. Y digamos es ahí donde más se ve la imbricación de la práctica alternativa con la práctica estatal. Por ejemplo, yo puedo citar innumerables casos en los que los jueces de paz, por ejemplo, o los conciliadores en equidad, luchan por obtener el saber jurídico y dejan de fallar o dejan de ayudar a resolver los casos de acuerdo a la norma social, porque quieren parecer abogados. Incluso conozco despachos de jueces de paz en Colombia en los que dice juzgado de paz, como si fuera un tribunal o un juzgado de los de la estatal. Adquieren el calor jurídico, adquieren el saber, la manía, digamos, ahí está la imbricación. Pero imagínese usted que para ser abogado, usted pasa por la facultad 5 años de la licenciatura, 2 de la maestría, 5 del doctorado, es decir, perdonen que uso un término un poco inapropiado, pero la cabeza suya queda literalmente formateada para que piense en términos jurídicos, que además no tiene mucho misterio, porque coja el caso concreto, mire a ver si está contemplado en la ley y aplique la ley al caso concreto. Es la formalidad.
es la mera formalidad. Y bueno, pues de eso vamos a encontrar mucho en la práctica jurídica. Si eso es lo que pasa en la práctica jurídica estatal, lo esperable de las prácticas jurídicas alternativas es que fueran emancipatorias. Y en ese sentido comparto lo que Pedro estaba diciendo ahora. La práctica jurídica alternativa puede ser una vía para construir subjetividades no amarradas a lo que esta sociedad requiere y necesita. Podemos construir, a partir de las prácticas alternativas de justicia, podemos construir sujetos que ponen en cuestión esta sociedad y que no son funcionales a las formas de acumulación que hay en el capitalismo actual. Bien, entonces aquí lo que ha emergido es un problema. Sí. Y el problema es la tensión que existe entre una justicia estatal, entre una justicia oficial que construye sujetos, maneras de ser, formas de pensar y actuar que son las deseables para acomodarse a este sistema, a esta forma de vivir, a esta manera de comprender el mundo, que sería la modernidad. Mientras que hay otras que no. Y ahí es precisamente en donde está la potencia de este trabajo, porque por lo que hay que indagar y lo que hay que describir no son las prácticas. Lo que hay que tratar es de mirar más atrás, como diría el abuelo Semmelman, mirar más atrás, y es lo que no se dice y lo que se oculta, porque lo que está en tensión es una manera de comprender el mundo y una manera de ser que además está siendo impuesta por esa idea de Estado y por esa idea de verdad que tú estás planteando, frente a otras maneras de concebir y de ver el mundo que son muy diversas, y que se han construido de diversa manera también, que tienen un proceso de conformación sociohistórico distinto, porque es distinta la justicia que se está impartiendo dentro de las comunidades indígenas, porque se hacen desde una cosmovisión, desde una forma de ver el mundo que se construye a través de sus mitos, a través de sus narraciones orales, de donde deriva lo que hemos llamado la ley de origen, aunque tú me vas a decir que porque se llame ley ya está cooptada por el Estado, pero que tiene toda otra significación. Que se llame ley de origen no quiere decir que esté cooptada por el Estado. La tarea es indagar qué hay detrás de esa idea de ley de origen, cómo se construye esa ley de origen y cómo desde esa ley de origen se está impartiendo una justicia. En otros grupos no es tan evidente esa cosmovisión, no es tan evidente esa estructura o ese marco de significación, sino que se ha construido a veces inconscientemente, pero existe y regula, como tú decías, la vida social. Y se necesita como dispositivo para regular la vida social. Entonces son otros marcos de sentidos diversos que se han construido desde donde tú bien planteas que se puede hacer la reconstrucción de los sujetos sociales cuando se hace conciencia de eso. Es decir, para que eso realmente se constituya en un elemento que pueda permitir reconstruir la conciencia, reconfigurar las subjetividades, es necesario mirarlas desde ese sentido que finalmente es el que define una manera de ver y de relacionarse con el mundo y de relacionarse con la realidad. Es decir, llegamos a un problema y a una tensión, pero la solución hay que construirla. La pregunta es entonces, ¿cómo desde una perspectiva, en este caso hermenéutica crítica, se puede construir unas estrategias, unos dispositivos que permitan a los sujetos que están practicando esas otras justicias alternativas reconfigurarse como sujetos sociales, desde el campo de la justicia? Porque el IPECAL ha hecho un ejercicio muy, muy importante, muy interesante, considerando también la educación como campo de disputa y como campo de tensión. Es decir, el único escenario posible, el único escenario viable no es la educación, y el IPECAL está desarrollando dentro de su trabajo de construcción de sujetos dispositivos para trabajar en otros escenarios. Algunos son dispositivos que se pueden llevar desde estas pedagogías del sentido, pero hay que mirar si se requieren otros dispositivos para poder desarrollar ese trabajo desde esta perspectiva política. Porque decimos y acabamos de reconocer que la justicia es un dispositivo político. Claro. Y es un dispositivo cultural, y eso es un dispositivo de homogenización. Es decir, lo que está en juego, en el fondo, es la vida misma de los sujetos
que se está desarrollando en marcos por fuera del Estado. Es que, digamos, la resolución de conflictos, la impartición de justicia no es otra cosa que resolución de conflictos y regulación de la vida social. Eso es la impartición de justicia. Digamos, llevada a su más directa expresión, es eso. Eso es lo que hace un juez. Usted viene un abogado, demanda en representación de alguien, un abogado viene y demanda a otra persona que a su vez es representada por otro abogado, van los dos abogados a un tribunal y el juez resuelve el conflicto que hay entre los particulares. Es eso. Pero a propósito de lo que estás diciendo de la comparación feliz que haces con la educación, es que yo creo que se puede afirmar que la impartición de justicia es un acto de pedagogía social. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros aprendemos, en cada caso que se resuelve, aprendemos cómo convivir. Y mire usted una cosa, cuando usted acude a un tribunal o a un juzgado para resolver su conflicto, como ya dijimos, el juez declarará quién gana y quién pierde. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que hay que competir, y que hay que competir con fiereza, y que al competidor hay que destruirlo. Eso es lo que nos enseña el proceso judicial normal. Y eso nos vuelve una sociedad permeable a la violencia, porque como decía la maestra María Montessori, la cuota inicial de la violencia es la competencia. Cada proceso judicial nos enseña a nosotros a competir, es decir, a ser violentos. Por eso un país tan violento como Colombia tiene la mayor cantidad de abogados, porcentualmente hablando, en el ámbito profesional, porcentualmente hablando de América Latina. O sea, somos el país con mayor número de abogados, con mayor porcentaje de abogados. ¿Por qué? Pues porque somos una sociedad violenta, una sociedad que no resuelve sus conflictos fácilmente, sino con la intermediación de personas que se lucran de la conflictividad y que promueven la conflictividad. Yo creo que las personas que nos están escuchando y que son abogados saben, por ejemplo, lo que es un proceso, un pleito de familia, un proceso de alimentos, aquí en Colombia. Esto es descarnado a muerte, sin árbitro y sin límite de tiempo, como en la lucha libre. Es decir, si usted va a pelear la custodia de sus hijos o hijas, tiene que demostrar que su excónyuge no sirve para nada, no tiene plata, está loco o está loca, o es un inútil o es un peligro social, y tiene que demostrarlo como sea, porque de allá para acá le van a intentar demostrar lo mismo. Y eso, pues estoy poniendo el caso más patético, pero los procesos judiciales en general son así. Son brutales, son violentos, por eso tenemos tantos abogados acá. Por eso nos damos el lujo de tener juristas, que no vamos a decir nombres propios aquí, que en los medios de comunicación afirman impávidos sin que se les mueva una pestaña, dicen: el ejercicio del derecho no tiene nada que ver con la ética. Imagínense. Entonces, cuando nosotros desde IPECAL estamos promoviendo una reflexión, una reflectividad sobre las justicias alternativas, es porque aspiramos a ayudar a construir sujetos en los que su ejercicio profesional es un ejercicio profundamente ético, contrario a lo que se promueve desde la justicia estatal con abogados como el que acabamos de mencionar. Claro, pero digamos que lo que ha emergido es una primera comprensión de lo que significan las justicias alternativas y también una comprensión de lo que significa la justicia estatal, cuando decimos que lo que se tiene que mirar es el marco de sentido. Cuando tú hablas de la individualidad, de la lucha, pues eso es propio de la sociedad occidental y de la manera de resolver conflictos. Y cuando hablamos de la comunitariedad o como una búsqueda del beneficio social más que el beneficio individual, pues estamos hablando de dos marcos de sentidos. Porque ¿cuál es el marco de sentido que está en juego ahí? El marco de sentido de cómo se relacionan con los otros. ¿Sí? Si se relacionan en un sentido de violencia o la violencia mediando y la agresividad mediando, como se ve en las justicias oficiales, en las justicias estatales, o cuál es el modelo de vida, el sentido de sociedad que se construye desde otro, cuando se habla de una ética, de un comunitarismo que ha sido construido desde una idea del buen vivir, distinto al de calidad de vida, que es el que impone, el que está tratando de imponer, digamos, la justicia
como dispositivo de disciplinamiento oficial en relación con las culturas alternativas. Y me atrevo a decir culturas alternativas porque según Semmelman realmente es lo que está de fondo. Lo que está de fondo es las diferenciaciones y los diferentes ángulos de mirada del mundo. Claro. ¿Sí? Que es una epistemología. Una epistemología no es otra cosa que un ángulo de mirada, que es una forma de mirar y de comprender el mundo y de construirse un pensamiento. Entonces, en el fondo lo que hay que indagar es cómo esas otras no solamente remiten a unas prácticas, sino cuál es el sentido de vida, el sentido del sujeto, el sentido de ser que se construye de esas otras justicias alternativas, como un ejercicio político y como un ejercicio de construcción de otras formas posibles de ser y otras posibles de hacer, distintas a la que se está imponiendo. Yo quiero terminar con esto. Digamos, si entendemos que la resolución de conflictos también deja un saldo pedagógico, si acaso no es que es en sí mismo un acto pedagógico. Si eso es así, nos estaba llevando con Pedro a una conclusión provisional. El IPECAL podría asumir procesos de formación de abogados y no abogados que realizan prácticas jurídicas. En el caso de que sea con abogados en niveles de diplomado, especialización, maestría, doctorado, en cualquier nivel de esos, para que los abogados entren en contacto con teorías no competitivas y no confrontativas de la administración de justicia. Y en el caso de los no abogados que desarrollan prácticas de resolución de conflictos, prácticas, digamos, alternativas de resolución de conflictos, se trataría de ayudarles a que consoliden su construcción de subjetividad y consoliden también los conocimientos que hoy tienen sobre ese tipo de práctica jurídica. Ahí era donde quería cerrar este capítulo. Yo quisiera seguir cerrando en relación con eso. Y es que, mira, más que hacer unos pruebas de formación para decirle a los abogados, hacer una apertura teórica de los abogados, que es importante, porque ahí tenemos que mirar cuál es la relación con la teoría también, cómo en este proceso nos vamos a relacionar con lo que ya se ha escrito. Yo creo que más que darles una apertura desde las teorías, hay que hacer una apertura es para que ellos puedan tener otros dispositivos para comprender mejor esas prácticas alternativas y para generar conocimiento junto con quienes están desarrollando las prácticas y tomar decisiones en ese sentido, en el sentido del conocimiento que se va generando. Es decir, es un tema más de dispositivos que permiten ampliar la mirada cuando estén en ese proceso de relación con estos otros que están desarrollando prácticas de justicia alternativa. Y la relación con la teoría no se descarta, pero hay que darle un lugar al proceso de reflexión. Es decir, como decimos en las pedagogías del sentido, en las didácticas del sentido, lo que hay que hacer es primero construir conocimiento y luego sí poner a dialogar ese conocimiento con lo que se ha dicho desde la teoría. Y en este caso de la teoría estamos hablando no solamente desde la postura del Estado, de cómo el Estado las mira, cómo las justifica, cómo las comprende, sino también de los otros teóricos, digamos, más desde el ámbito académico, que están diciendo cosas distintas a las del Estado sobre estas prácticas alternativas. Pero los conocimientos son contextualizados, los conocimientos son historizados, de manera que lo que hay que desarrollar son dispositivos para que se pueda producir esa historización de los sujetos para poder responder a la pregunta cómo se han conformado sociohistóricamente estas prácticas y qué significan y qué tipo de sujetos se están construyendo, para que a partir de ahí se pueda... Un segundo, ¿quieres repetir eso? Porque es que yo creo que esa es la pregunta ipecaliana en este problema. Claro. ¿Cómo es? Es decir, estamos diciendo que no se trata de formarlos desde las teorías, así sean teorías alternativas al discurso del Estado, sino que el conocimiento emerge de la experiencia y de la historización de esas experiencias. Es decir, es necesario crear dispositivos que permitan responder a la pregunta cómo se han construido sociohistóricamente esas prácticas de solución de justicias alternativas para empezar a construir conocimiento desde ahí entre los sujetos que participan, en este caso el abogado y las comunidades, para a partir de ese conocimiento empezar a tensionar ya en un diálogo de otro nivel, digamos, de nivel de meta lectura o de meta cognición con estos otros
discursos que se han construido. Porque, como bien diría el abuelo Semelman, las teorías no explican lo que la realidad es. Tiene que emerger un conocimiento, tienen que emerger unos problemas en ese ejercicio de construcción que se hace con los otros sujetos que están contextualizados y que ya tienen unas prácticas y unos marcos de sentido. Entonces, el proceso de formación, desde mi perspectiva, tendría que tener, digamos, esa manera de actuación para producir conocimiento. Tenemos que hablar de la justicia, la administración de justicia como un campo de batalla. Cuando él habló del poder, cuando Pedro habla de la administración, la impartición de justicia como un hecho de poder, sí, pero eso nos lleva a un asunto del berraco, es que si el Estado administra justicia o imparte justicia como un acto de poder, pues estos de la justicia alternativa también lo imparten como un acto de poder. Son dos poderes. Claro. Y entonces lo jodido que queríamos plantear es lo siguiente, es que la justicia alternativa es un campo de disputa. El Estado quiere apropiarse de la justicia alternativa y ha hecho cuanta cosa. Ha dictado leyes, ha dictado decretos. Imagínense lo que hace, por ejemplo, con los conciliadores en equidad. Usted no puede ser conciliador en equidad si no ha pasado por los cursos de formación aprobados previamente por el Ministerio de Justicia. Y en el caso de los jueces de paz solo pueden ser jueces de paz si se articulan al Consejo Superior de la Judicatura. De hecho, él está tratando de agarrarlos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es un campo para la disputa, es un campo de disputa, pero también es un campo en disputa. Allá se pelea, allá es donde se va a pelear, es el campo de la disputa, pero es un campo que cada uno se lo quiere apropiar. En ese sentido, es un campo en disputa. Y eso es gracias a que la justicia es un acto pedagógico, que deja un saldo pedagógico, es un acto de regulación social y es un acto de poder, que esa es la mirada impecable. Claro. Bien, pero lo que hemos construido hasta aquí, y esperamos que con esto se pueda abrir una reflexión, es que hemos enunciado un problema y nos estamos aproximando a un enunciado problemático que debemos abordar desde el sentido ipicaliano, es decir, también como un acto ético y como un acto político y no solamente como un acto descriptivo o jurídico, o para poner, digamos, mayor claridad en la tensión que existe, porque no se hace describiéndolos, no se hace se hace de esta manera, se hace de otra manera, sino que se tiene que ir a otro lugar para poder entender en dónde está la disputa y en dónde está la tensión. Entonces esperamos que esta primera reflexión que se está exponiendo en este auditorio nos permita ampliar la mirada, porque el objetivo, como lo planteábamos al comienzo, era tratar de ampliar la mirada desde las experiencias propias de los participantes para poder seguir comprendiendo lo que significan las justicias alternativas, pero también como un hecho social y como un hecho político y como un hecho cultural. Entonces queda abierta la reflexión, claro, a ver hasta dónde podemos llegar en este momento para seguir avanzando en la construcción de conocimiento sobre lo que significa las justicias alternativas. Entonces, muchas gracias.